Basura, esa palabra todavía resuena en mis oídos como el eco de una campana rota. Pero no fue solo la palabra lo que me atravesó el alma como una daga oxidada. Fue el escupitajo que vino después, esa saliva espesa y caliente que mi propio hijo lanzó directamente a mi rostro, ahí mismo en la mesa del comedor, delante de toda mi familia, como si yo fuera menos que nada, como si fuera basura. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 75 años cumplidos el mes pasado, y hasta ese domingo maldito del 15 de octubre creía que había criado hijos con valores, con respeto, con educación. Qué equivocado estaba. Qué ciego había sido durante todos estos años, creyendo que el amor y el sacrificio de un padre siempre serían correspondidos con dignidad. Esa tarde, mientras el sol de Puebla se filtraba por las ventanas de mi casa, esa casa que construí ladrillo por ladrillo con estas manos que ahora tiemblan pero que entonces eran fuertes como el acero, estábamos todos reunidos para el almuerzo dominical. Una tradición que yo mismo había establecido hace más de 30 años, cuando mis hijos eran pequeños y me miraban como si fuera el hombre más sabio del mundo. Pero los niños crecen, se convierten en adultos, y a veces, tristemente, se olvidan de dónde vienen. Se olvidan de quien los alimentó cuando tenían hambre, quien los abrigó cuando tenían frío, quien trabajó doble turno en la fábrica textil para que pudieran ir a la escuela con zapatos nuevos cada inicio de año escolar. La mesa estaba puesta como siempre, el mantel bordado que mi difunta esposa María había hecho con sus propias manos, los platos de porcelana que compramos cuando nos casamos en 1970, las servilletas de tela que ella insistía en usar porque somos una familia decente, Roberto, y las familias decentes no comen con papel. Cuánto la extraño, especialmente en momentos como este. Ella habría sabido qué hacer, habría sabido cómo manejar a estos hijos ingratos. Estaban todos ahí, mi hijo mayor, Ricardo, de 45 años, contador en una empresa de construcción, siempre serio, siempre calculador, siempre mirando las cosas con esos ojos fríos que había desarrollado después del divorcio. A su lado, mi hija Carmen, de 42 años, maestra de primaria, la única que a veces todavía me miraba con algo parecido al cariño, aunque últimamente hasta ella había cambiado, como si mi presencia en mi propia casa fuera una molestia que tenía que soportar. Y luego estaba él. Alejandro. Mi hijo menor, de 38 años, el que más daño me había hecho no porque fuera el más cruel, sino porque era el que más había recibido de mí. Cuando se quedó sin trabajo hace 2 años, ¿quién le abrió las puertas de su casa? ¿Quién le dio techo a él, a su esposa Elena y a sus 2 hijos? ¿Quién pagó las cuentas médicas cuando el pequeño Mateo se enfermó de neumonía? Elena, mi nuera, estaba ahí también, sentada al otro extremo de la mesa, con esa cara de amargura perpetua que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa mujer nunca me había querido, nunca había ocultado su desprecio hacia mí. Para ella, yo era solo un estorbo, un viejo que ocupaba espacio en una casa que, según su retorcida lógica, debería ser de su esposo. Los nietos estaban ahí también, Mateo, de 8 años, y Sofía, de 6, los hijos de Alejandro y Elena. Pobres criaturas inocentes que tendrían que presenciar lo que estaba a punto de suceder. También estaba Daniela, la hija de 15 años de Carmen, una adolescente que pasaba más tiempo mirando su teléfono que prestando atención a la familia. El ambiente había estado raro durante semanas, tal vez meses. Yo no soy tonto, aunque mis hijos parecían creer lo contrario. Notaba los susurros que se detenían cuando yo entraba a una habitación, las miradas que se intercambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo, las conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cuando me acercaba. Había algo cocinándose, algo se estaba tramando, y yo lo sabía. Pero nunca imaginé, ni en mis peores pesadillas, que llegarían tan lejos como lo hicieron ese domingo. El almuerzo había comenzado en silencio, como era costumbre últimamente. Ya no había risas en esa mesa, ya no había historias compartidas, ya no había esa calidez familiar que antes nos unía. Solo tenedores chocando contra platos, el sonido de la masticación y esa tensión espesa que flotaba en el aire como humo de cigarro viejo. Yo estaba comiendo mi pollo en mole, el mismo que hacía todos los domingos desde que María murió, tratando de mantener viva esa tradición que ella tanto amaba, cuando empezaron los comentarios. Primero fueron sutiles, como siempre.
Papá, ya no deberías cocinar tanto, dijo Carmen sin levantar la vista de su plato. Te cansas mucho, y además. Se detuvo, como si no quisiera terminar la frase. Además qué, hija, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. No era la primera vez que tocaban el tema. Ricardo intervino, con esa voz fría y calculadora que usaba en sus reuniones de trabajo. Además ya no tienes la misma energía de antes, papá. El otro día dejaste la estufa encendida y la semana pasada olvidaste cerrar la llave del agua del jardín. Mentiras. Puras mentiras. Yo nunca había dejado la estufa encendida, y lo del agua había sido porque estaba regando las plantas de María y me distrajeron con una llamada telefónica. Pero ellos necesitaban excusas, necesitaban justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. No estoy loco, dije tranquilamente, siguiendo comiendo. Solo estoy viejo. Hay una diferencia. Elena soltó una risa seca, despectiva. Estar viejo es exactamente el problema, don Roberto. Usted ya no puede cuidar esta casa solo. Ya no puede cuidarse a sí mismo. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No porque me dolieran sus palabras, las palabras de Elena nunca me habían importado, sino porque vi cómo mis hijos asentían con la cabeza, como si estuvieran de acuerdo con ella. Esta es mi casa, dije con voz firme, dejando el tenedor en el plato. La construí con mis manos, la pagué con mi sudor, y mientras yo esté vivo, yo decido qué pasa aquí. Alejandro se enderezó en su silla, con esa mirada desafiante que había heredado de su madre pero que había corrompido con años de resentimiento. Tus manos, tu sudor, siempre lo mismo, papá. ¿Sabes qué? Ya estamos hartos de escuchar la misma historia. Ya estamos hartos de vivir bajo tus reglas en tu casa. Si no les gusta vivir bajo mis reglas en mi casa, respondí, sintiendo cómo la sangre comenzaba a hervirme en las venas, la puerta está abierta. Nadie los obliga a quedarse. Fue entonces cuando pasó. Alejandro se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. Sus ojos se llenaron de una rabia que nunca antes había visto, ni siquiera en sus peores momentos de adolescencia rebelde. ¿Sabes qué, viejo?, gritó, golpeando la mesa con ambas manos. Los platos saltaron, los vasos se movieron, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ya estoy harto. Estoy harto de que nos trates como si fuéramos tus empleados. Estoy harto de tus amenazas. Estoy harto de ti. Me quedé allí sentado, mirándolo fijo, esperando que se calmara, esperando que se disculpara, esperando que el hijo que yo había criado apareciera detrás de toda esa ira injustificada. Pero no. Lo que vino después fue peor. Se inclinó sobre la mesa, acercando su cara a la mía, y con una voz llena de veneno, me dijo las palabras que cambiarían todo para siempre: eres basura, papá. Basura vieja e inútil. Y entonces lo hizo. Escupió. Su saliva, espesa y caliente, aterrizó directamente en mi mejilla izquierda, goteando lentamente hacia mi barbilla. El mundo se detuvo en ese momento. El aire se volvió espeso, el tiempo se congeló, y todo lo que pude escuchar fue el sonido de mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Nadie se movió. Ricardo tenía los ojos como platos, Carmen se había tapado la boca con ambas manos, Elena miraba la escena con una satisfacción mal disimulada, y los niños, los pobres niños estaban mudos del shock. Yo me limpié la cara lentamente con la servilleta, tomé un sorbo de agua, y seguí masticando el pedazo de pollo que tenía en la boca como si nada hubiera pasado. Por fuera, mantenía la calma. Por dentro, algo había cambiado para siempre. Algo se había roto de manera irreparable. Me levanté de la mesa con la dignidad que me quedaba, dejé mi servilleta doblada al lado del plato, y caminé hacia mi habitación sin decir una palabra. Cerré la puerta detrás de mí, me senté en el borde de la cama, y por primera vez en muchos años, lloré. No de tristeza, sino de una ira tan fría y calculadora que me asustó a mí mismo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la oscuridad, mirando el techo, recordando cada sacrificio que había hecho por esos hijos ingratos, cada hora extra que había trabajado para darles una vida mejor, cada sueño que había sacrificado por su bienestar. Y fue entonces cuando lo decidí.
Al amanecer, haría algo que ninguno de ellos esperaba. Algo que los dejaría helados de shock. Algo que les recordaría de una vez por todas quién era Roberto Mendoza y por qué nunca, nunca, se debería faltar al respeto de esa manera. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Y yo había tenido toda la noche para que se enfriara. El amanecer del lunes, 16 de octubre llegó con un cielo gris que parecía reflejar el estado de mi alma. Pero no era tristeza lo que sentía mientras me levantaba de la cama a las 5:30 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 50 años. Era algo mucho más poderoso, determinación. Me duché con agua fría, como acostumbraba desde joven, me afeité con la navaja que había heredado de mi padre, y me puse mi mejor traje, el azul marino que había comprado para el funeral de María hace 3 años. Si iba a hacer lo que tenía planeado, lo haría con dignidad, vestido como un hombre de respeto. La casa estaba en silencio. Alejandro y Elena seguían durmiendo en el cuarto que antes era de Carmen, agotados probablemente por la borrachera de la noche anterior. Después del incidente del almuerzo, se habían encerrado en su habitación con una botella de tequila, celebrando quién sabe qué victoria imaginaria. Ricardo se había ido temprano, como siempre, evitando las confrontaciones como había hecho toda su vida. Carmen había recogido a Daniela y se había marchado sin despedirse, con esa expresión de desaprobación que había perfeccionado a lo largo de los años. Perfecto. Lo que tenía que hacer era mejor hacerlo sin testigos, sin explicaciones, sin oportunidad para que trataran de detenerme. Bajé a la cocina, me preparé un café cargado, y mientras lo tomaba, saqué de mi cartera una tarjeta de presentación que había guardado durante meses: Gustavo Herrera, investigador privado, asuntos familiares y corporativos, confidencialidad garantizada. Un conocido del trabajo me la había dado cuando sospechaba que su esposa le era infiel. En ese momento pensé que nunca la necesitaría. Qué equivocado estaba. A las 7 de la mañana en punto, marqué el número. Una voz profesional me respondió al segundo timbrazo. Investigaciones Herrera, buenos días. Señor Herrera, soy Roberto Mendoza. Necesito sus servicios urgentemente. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Mendoza? Quiero que investigue a mis 3 hijos. Quiero saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, sus propiedades, sus planes. Todo. Y lo quiero para mañana. Hubo una pausa. ¿Está seguro, señor Mendoza? Investigar a la familia puede traer sorpresas desagradables. Estoy completamente seguro. ¿Cuánto cuesta? 3 personas, investigación completa, 48 horas, serían 25,000 pesos. 25,000 pesos. El dinero que había ahorrado para regalarle a Alejandro para que pusiera su taller de mecánica. Ironías de la vida. Hecho. ¿Dónde nos vemos? En mi oficina, Avenida Reforma 234, segundo piso. ¿Puede estar aquí en 1 hora? Estaré ahí. Colgué el teléfono y terminé mi café. El primer movimiento había comenzado. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte vendría después. A las 8 salí de casa sin hacer ruido. Tomé un taxi hasta la oficina de Herrera, un hombre de unos 50 años, delgado, con ojos inteligentes y manos de jugador de ajedrez. Me recibió en una oficina pequeña pero ordenada, llena de archivadores y computadoras. Señor Mendoza, me dijo mientras servía café, antes de comenzar, permítame preguntarle, ¿está preparado para conocer la verdad sobre sus hijos, sea cual sea esa verdad? Lo miré directo a los ojos. Señor Herrera, ayer mi hijo menor me escupió en la cara y me llamó basura. Creo que ya no hay verdad que pueda dolerme más que esa. Asintió comprensivamente. Entiendo. Necesitaré nombres completos, direcciones, lugares de trabajo, números de identificación si los tiene. Le di toda la información que tenía sobre Ricardo, Carmen y Alejandro. Todo. Sus trabajos, sus cuentas bancarias que yo conocía, sus amigos, sus rutinas. Firmé el contrato y le pagué por adelantado. Para mañana por la tarde tendrá un informe completo sobre cada uno de ellos, me aseguró. Pero señor Mendoza, ¿puedo preguntarle qué piensa hacer con esta información?
Sonreí por primera vez en 24 horas. Eso, señor Herrera, se lo diré cuando tenga los resultados. Salí de su oficina sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Pero mi día apenas estaba comenzando. Tomé otro taxi, esta vez hacia el centro de la ciudad, hacia la oficina del licenciado Miguel Ángel Torres, el abogado que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 20 años. Don Roberto me saludó con sorpresa cuando entré a su oficina. Qué gusto verlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? La familia está cambiando, licenciado. Y por eso estoy aquí. Se acomodó en su silla, intuyendo que esto no era una visita social. Dígame en qué puedo ayudarlo. Quiero hacer cambios importantes en mi testamento. Y quiero que se hagan hoy mismo. ¿Qué tipo de cambios? Saqué una hoja de papel donde había escrito mis nuevas instrucciones durante el viaje en taxi. Quiero que mi casa, mis ahorros, mis inversiones, todo lo que tengo, se distribuya de manera diferente. El licenciado Torres leyó mis notas con expresión cada vez más sorprendida. Don Roberto, esto es muy radical. ¿Está seguro? ¿Ha hablado con su familia sobre estas decisiones? Licenciado, le dije con voz firme, mi familia decidió ayer que yo soy basura inútil. Literalmente. Mi hijo me escupió en la cara. Así que no he hablado con ellos, y no pienso hacerlo. Se quitó los lentes y me miró con preocupación. Don Roberto, los conflictos familiares son normales, pero cambiar un testamento en un momento de emoción. No es emoción, licenciado. Es justicia. ¿Va a ayudarme o necesito buscar otro abogado? Suspiró y tomó sus formularios. Lo haré, pero le recomiendo que se tome unos días para pensarlo. Ya lo pensé. Toda la noche. Redáctelo tal como se lo dicté. Estuvimos 3 horas redactando el Nuevo Testamento. Cuando terminamos, el documento decía algo muy diferente a la versión anterior. Muy diferente. ¿Cuándo quiere firmarlo?, preguntó el licenciado. Ahora mismo. Y quiero 5 copias certificadas. Don Roberto, por ley tengo que preguntárselo, ¿está haciendo esto bajo coacción o presión de alguien? Me reí. Al contrario, licenciado. Por primera vez en años, estoy haciendo algo completamente libre, completamente por mi propia voluntad. Firmé el documento. Mi firma era firme, clara, sin temblores. El licenciado llamó a 2 secretarias para que sirvieran como testigos. Todo legal, todo válido, todo irreversible. Las copias certificadas estarán listas en 2 horas, me dijo mientras guardaba el documento original en su caja fuerte. Perfecto. Las necesito para esta tarde. Salí de la oficina del abogado y caminé hacia el Parque Central de Puebla. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol de jacarandá, el mismo tipo de árbol que había plantado en mi jardín cuando nació Alejandro. ¡Qué ironía! Era mediodía. En unas horas estaría de vuelta en casa y comenzaría la fase 2 de mi plan. Pero antes, tenía una llamada más que hacer. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria, el de mi hermano Ramón, que vivía en Ciudad de México. Roberto, hermano, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Ramón, necesito pedirte un favor muy grande. Dime. ¿Te acuerdas de tu amigo Enrique, el que trabaja en televisión? ¿Enrique Maldonado? ¿El productor? Ese mismo. Todavía tiene contactos en esos programas de, ¿cómo les dicen?, casos de la vida real. Sí, claro. ¿Por qué? Le conté a Ramón todo lo que había pasado, desde el conflicto familiar hasta lo que estaba planeando. Mi hermano me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas específicas. Roberto, me dijo cuando terminé, ¿estás seguro de que quieres hacer esto público? Completamente seguro. Quiero que todo México sepa cómo tratan algunos hijos a sus padres. Quiero que sea un ejemplo. Te voy a dar el número directo de Enrique. Pero hermano, una vez que hagas esto, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde ayer, Ramón. Desde que mi hijo me escupió. Anoté el número de Enrique Maldonado y le llamé inmediatamente. Era un hombre de voz grave, profesional.
¿Señor Mendoza? Su hermano me acaba de llamar. Me contó su historia. ¿Estaría dispuesto a contarla en cámara? Completamente dispuesto. ¿Tendría pruebas? ¿Videos, audios, documentos? Para mañana tendré todo lo que necesite. Y algo más. ¿Qué día le convendría grabar? Pasado mañana. Miércoles. En mi casa. Perfecto. Le mandaré un equipo completo. Esto va a ser impactante. Colgué y miré mi reloj. 1:30 de la tarde. Era hora de regresar a casa. El segundo acto estaba a punto de comenzar. Durante el viaje de regreso en taxi, repasé mentalmente cada paso de lo que haría en las próximas horas. Sabía que cuando entrara por esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero también sabía que era necesario. A veces, para recuperar el respeto, uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo. El taxi se detuvo frente a mi casa. Mi casa. Ese pensamiento me dio fuerzas. Pagué, bajé y caminé hacia la puerta principal con la cabeza en alto y el corazón firme. Era hora de que mis hijos aprendieran quién era realmente Roberto Mendoza. Cuando abrí la puerta de mi casa a las 2:15 de la tarde de ese lunes que cambiaría todo, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio espeso, incómodo, como el que queda después de una tormenta. Alejandro y Elena estaban en la sala, sentados en el sofá que yo había comprado a plazos hace 15 años, mirando televisión con un volumen deliberadamente alto, como si quisieran demostrar que mi presencia no les importaba. No me saludaron cuando entré. Ni siquiera levantaron la vista. Elena cambió de canal con el control remoto, haciendo más ruido del necesario, mientras Alejandro se rascaba la barriga por encima de una camiseta sucia que había usado desde el día anterior. Buenas tardes, dije con voz neutral, colgando mi saco en el perchero de la entrada. Elena murmuró algo ininteligible sin apartar los ojos de la televisión. Alejandro ni siquiera eso. Perfecto. Su desprecio me facilitaría las cosas. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y desde ahí los observé disimuladamente. Alejandro tenía ojeras profundas, evidencia de la borrachera de la noche anterior. Elena lucía esa expresión amargada que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba viviendo en mi casa sin pagar un centavo de renta, sin ayudar con los gastos, sin contribuir en nada más que quejas y mal humor. En el comedor, la mesa todavía tenía restos del desayuno que habían preparado, platos sucios, migas de pan, una taza de café a medio terminar con un anillo marrón en el fondo. Por supuesto, esperaban que yo limpiara su desorden. Como siempre. Pero hoy sería diferente. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué del closet una maleta pequeña que no había usado desde el viaje a Guadalajara para el funeral de mi cuñado, hace 2 años. La puse sobre la cama y comencé a empacar con cuidado, mi mejor ropa, mis documentos importantes, los pocos recuerdos de María que todavía conservaba, las fotografías familiares de cuando mis hijos aún me respetaban. Mientras empacaba, sonó mi teléfono. Era el licenciado Torres. Don Roberto, las copias certificadas de su testamento están listas. ¿Quiere que se las envíe o prefiere recogerlas? Las recogeré personalmente. Estaré ahí en 1 hora. Perfecto. Y don Roberto, permítame insistir una vez más, ¿está completamente seguro de estos cambios? Son muy definitivos. Licenciado, ayer decidieron que soy basura. Hoy les voy a demostrar que la basura también puede defenderse. Terminé de empacar y bajé con mi maleta. Alejandro y Elena seguían en el sofá, pero esta vez me prestaron atención cuando vieron la maleta en mi mano. ¿A dónde vas?, preguntó Elena con esa voz que usaba cuando quería parecer inocente. Tengo algunos asuntos que atender, respondí sin detenerme. ¿Qué asuntos? ¿Y por qué llevas maleta? Me detuve en la entrada y los miré directamente por primera vez desde que había llegado. Elena, durante 2 años has vivido en mi casa sin pagar renta. Has comido mi comida, has usado mi electricidad, mi agua, mi gas. Has permitido que tus hijos rompan mis cosas y ensucien mis muebles.
Y ayer, tu esposo me faltó al respeto de la peor manera posible. Elena se puso roja. ¿Y eso qué tiene que ver con tu maleta? Tiene que ver con que a partir de hoy, las cosas van a cambiar mucho en esta casa. Mucho. Alejandro se levantó del sofá con esa actitud desafiante que había mostrado el día anterior. Deja de hablar en acertijos, viejo. Si tienes algo que decir, dilo claro. Lo miré con la misma calma con la que había masticado mi pollo mientras él me insultaba. Lo que tengo que decir se los diré a todos juntos. Esta noche, cuando estén Ricardo y Carmen. Así que prepárense. ¿Prepararnos para qué?, insistió Elena. Sonreí. Para conocer al verdadero Roberto Mendoza. Salí de la casa dejándolos con la palabra en la boca. Escuché que Elena le decía algo a Alejandro en voz alta, probablemente algo sobre el viejo loco o se está volviendo senil, pero ya no me importaba. Muy pronto sabrían que loco era lo último que estaba. Tomé un taxi hacia la oficina del licenciado Torres. Durante el viaje, mi teléfono sonó. Era Gustavo Herrera, el investigador privado. Señor Mendoza, tengo noticias preliminares que podrían interesarle. Lo escucho. Su hijo Ricardo tiene deudas de juego por más de 200,000 pesos. Su hija Carmen pidió un préstamo bancario hace 3 meses usando como garantía su parte de la herencia de la casa. ¿Y su hijo Alejandro? ¿Qué pasa con Alejandro? Su hijo Alejandro ha estado visitando a un abogado especialista en interdicciones. Aparentemente, está explorando la posibilidad de declararlo incapaz mentalmente para hacerse cargo de sus bienes. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Interdicción. Querían declararme loco, incapaz, para quitarme todo lo que había trabajado durante 70 años. ¿Estás seguro de esa información? Completamente. Tengo fotografías de él entrando y saliendo del despacho del licenciado Raúres, especialista en estos casos. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas. ¿Grabaciones? Su hijo habló con su hermano Ricardo sobre el tema. Al parecer, los tres están de acuerdo en proceder con la interdicción después de las fiestas de Día de Muertos. Día de Muertos. Qué apropiado. Querían matarme civilmente en el día dedicado a los muertos. Señor Herrera, necesito que acelere la investigación. ¿Puede tener todo listo para esta noche? Es posible, pero le costará el doble. No importa. Lo necesito para las 8 de la noche. Todo. Documentos, fotografías, grabaciones. Todo. Lo tendrá. Colgué y le pedí al taxista que manejara más rápido. Mis hijos no solo me despreciaban, estaban planeando robarme mi libertad, mi dignidad, mi propia identidad legal. Pero habían cometido un error fatal, habían subestimado a su padre. En la oficina del licenciado Torres recogí las 5 copias certificadas de mi Nuevo Testamento. Las revisé página por página, asegurándome de que todo estuviera exactamente como yo lo había dictado. Perfecto. Licenciado, le dije antes de irme, ¿conoce usted al licenciado Ramírez, especialista en interdicciones? Claro. Carlos Ramírez. ¿Por qué? Digamos que, podría tener un conflicto de intereses próximamente. Torres me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Era un buen abogado, sabía cuándo no preguntar. Mi siguiente parada fue el banco. Necesitaba hacer algunos movimientos financieros antes de que fuera demasiado tarde. La gerente, la señora Patricia Molina, me conocía desde hacía años. Don Roberto, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Señora Patricia, quiero cerrar todas mis cuentas de ahorro y moverlo todo a una cuenta nueva, en otro banco, con nuevas claves de acceso. Se sorprendió. ¿Todas las cuentas? ¿Está seguro? Son más de 800,000 pesos. Completamente seguro. Y quiero que nadie más tenga acceso a esta información. Nadie. Ni mis hijos, ni nadie. Por supuesto, don Roberto. Pero este tipo de movimientos requiere todo lo que requiera. Hágalo. 3 horas después, todo mi dinero había sido transferido a una cuenta nueva en otro banco, con claves que solo yo conocía.
Mis hijos podían planear declararme incapaz, pero no encontrarían un peso para robar. A las 6 de la tarde estaba de vuelta en casa. Ricardo ya había llegado del trabajo y estaba en la cocina con Carmen, que había venido con Daniela. Los 4 adultos estaban sentados alrededor de la mesa, hablando en voz baja, pero se callaron inmediatamente cuando me vieron entrar. Buenas tardes, saludé cordialmente. Qué gusto que estén todos aquí. Justo lo que necesitaba. Se miraron entre ellos con esa expresión que ponían cuando creían que yo estaba haciendo algo extraño. Papá, dijo Carmen con voz cautelosa, ¿dónde estuviste todo el día? Alejandro dice que te fuiste con una maleta. Estuve arreglando algunos asuntos. Asuntos muy importantes. Saqué mi teléfono y revisé la hora. En 2 horas, a las 8 en punto, vamos a tener una reunión familiar. Todos. Los niños pueden estar en sus cuartos, pero ustedes 4 van a estar aquí, en esta sala, escuchándome hablar. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Ricardo con esa voz de contador que usaba cuando quería sonar profesional. De muchas cosas, hijo. De muchas cosas. Le sonreí con una tranquilidad que parecía ponerlos nerviosos. Van a ser 2 horas muy educativas. Elena se cruzó de brazos. No tengo por qué escuchar tus sermones, Roberto. Oh, sí que tienes, Elena. Créeme, esta noche sí que tienes. Subí a mi habitación y cerré la puerta. A las 7:30, Gustavo Herrera llamó para confirmar que tenía todo el material listo. A las 7:45, Enrique Maldonado, el productor de televisión, me llamó para confirmar los detalles de la grabación del miércoles. A las 8 en punto, bajé a la sala con una carpeta gruesa bajo el brazo. Mis 4 hijos estaban sentados en el sofá y las sillas, con caras que iban de la curiosidad al fastidio. Bien, dije, acomodándome en mi sillón favorito, el que había comprado cuando nació Ricardo. Comencemos con la educación. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. La expresión en sus caras cuando vieron lo que era no tenía precio. Esto, dije levantando el papel para que todos lo vieran, es mi Nuevo Testamento. Firmado hoy, certificado, completamente legal. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Y esto, continué, sacando otro documento, es un informe completo sobre las finanzas, las deudas y los planes legales de cada uno de ustedes. Carmen se puso pálida. Ricardo cerró los ojos. Alejandro apretó los puños. ¿Quieren saber qué dice cada documento? Porque tengo toda la noche para contárselos. Era mi turno. Finalmente, era mi turno. El silencio en esa sala era tan denso que parecía sólido. 4 pares de ojos me miraban con una mezcla de shock, miedo y rabia contenida. Pero ya no me importaba su comodidad. Durante años había sacrificado mi tranquilidad por la de ellos. Esta noche, los papeles se habían invertido. Comencemos con el testamento, dije, ajustándome los lentes que había comprado el mes pasado y que me hacían sentir más distinguido. Ricardo, como hijo mayor, siempre asumiste que heredarías la parte más grande de mis bienes. ¿No es así? Ricardo tragó saliva audiblemente. Papá, yo nunca asumí nada. Mentira. Abrí el documento en la primera página. Hace 6 meses, cuando pensabas que estaba dormido, te escuché hablar por teléfono con tu ex esposa sobre cómo ibas a usar tu parte de la herencia para comprar ese departamento en la Roma Norte. ¿Recuerdas esa conversación? Su cara se puso del color de la leche cortada. Papá. Ah, pero hay más. Según mi investigación, saqué una fotografía del folder, también tienes deudas de juego por 200,000 pesos. ¿Apostando a qué, Ricardo? ¿Gallos? ¿Cartas? ¿Caballos? ¿Cómo sabes eso?, murmuró, mirando la fotografía donde aparecía saliendo de un casino en la colonia del Valle. Un padre debe conocer a sus hijos, ¿no te parece? Y ahora te conozco muy bien. Dejé la fotografía sobre la mesa de centro. Según el testamento anterior, tú habrías heredado 40% de mis bienes. Suficiente para pagar tus deudas y comprarte tu departamento. Y ahora,
preguntó con voz apenas audible. Sonreí. Ahora heredas exactamente lo mismo que me diste todos estos años, respeto. Es decir, nada. Carmen se levantó de golpe de su silla. Papá, eso no es justo. Ricardo cometió errores, sí, pero sigue siendo tu hijo. ¿Justo, Carmen? Saqué otro documento. Hablemos de justicia. ¿Es justo que hayas pedido un préstamo de 150,000 pesos al banco usando como garantía tu futura herencia de esta casa sin consultármelo? ¿Sin siquiera decírmelo? Carmen se tambaleó como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Los bancos llevan registros muy detallados, hija. Y cuando uno tiene las conexiones correctas, es fácil acceder a esa información. Mostré el documento bancario. Préstamo aprobado el 15 de agosto de 2023. Garantía, herencia futura de propiedad en calle Morelos 447, Puebla. Firmante, Carmen Mendoza Herrera. Daniela, mi nieta, miraba a su madre con una expresión de incredulidad absoluta. ¿Mamá? ¿Es verdad eso? Carmen no pudo sostenerle la mirada a su propia hija. Daniela, yo, necesitábamos el dinero para nada que tuviera que ver conmigo, dije firmemente. Porque si hubieras necesitado ayuda económica, habrías venido a hablar conmigo. Como siempre hiciste antes. Pero no. Esta vez decidiste tomar prestado contra algo que aún no era tuyo. Papá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme? Mi voz subió de tono por primera vez en la noche. ¿Explicarme cómo me explicó Alejandro ayer cuando me escupió en la cara? Elena, que había permanecido callada hasta ese momento, decidió intervenir con esa voz chillona que siempre usaba cuando se sentía acorralada. Ya basta, Roberto. Deja de torturar a tus hijos. Si tienes algo que decir, dilo ya. La miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. Elena, querida Elena. 2 años viviendo en mi casa gratuitamente te han dado mucha confianza para hablarme así. Pero no te preocupes, también tengo información sobre ti. Saqué una serie de fotografías y las esparcí sobre la mesa como cartas de póker. Elena en un restaurante caro con un hombre que no era Alejandro. Elena entrando a un motel en las afueras de la ciudad con el mismo hombre. Elena recibiendo dinero en efectivo del mismo hombre. ¿Quién es él?, pregunté señalando las fotografías. ¿Tu jefe? ¿Un cliente? ¿O simplemente alguien que sí puede pagarte las cosas que mi hijo no puede darte? Alejandro se levantó tan rápido que derribó su silla. Esas fotos son falsas. Las inventaste. ¿En serio? Saqué mi teléfono y puse un audio en altavoz. La voz de Elena sonaba clara y nítida. No, mi amor, Alejandro no sospecha nada. Piensa que el dinero viene de mi trabajo de medio tiempo. Sí, sí, el viejo está cada vez peor. Alejandro dice que pronto podremos internarlo y quedarnos con la casa. ¿El miércoles? Perfecto, nos vemos en el mismo lugar. El audio siguió por 30 segundos más, pero ya no hacía falta. Elena se había puesto blanca como papel, Alejandro miraba a su esposa como si fuera la primera vez que la veía, y los demás estaban mudos del shock. Esto se grabó el jueves pasado, expliqué tranquilamente. 3 días antes de que me llamaras basura y me escupieras, Alejandro. 3 días antes de que descubriera que tu esposa no solo me desprecia, sino que está planeando robarme mi casa mientras se acuesta con otro hombre. Alejandro se acercó a Elena con los puños cerrados. ¿Es verdad? Todo esto es verdad. Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Yo no tengo por qué dar explicaciones. En esta casa no se puede vivir. Es como una prisión. Una prisión donde no pagas renta, le recordé. Una prisión donde comes gratis, donde tienes luz y agua gratis, donde tus hijos van a una escuela privada que yo pago. Ya basta, gritó Alejandro, pero no a su esposa infiel, sino a mí. Ya basta, papá. Esto es una invasión de privacidad. No tenías derecho.
Me levanté de mi sillón lentamente, apoyándome en el bastón que había comenzado a usar más por elegancia que por necesidad. ¿No tenía derecho? ¿No tenía derecho? Mi voz llenó la habitación. ¿No tenía derecho el hombre que ustedes planean declarar loco para robarle sus bienes? Se hizo un silencio sepulcral. Carmen se tapó la boca con ambas manos. Ricardo cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Elena dejó de llorar de golpe. Pero Alejandro, mi hijo menor, el que más daño podía hacerme porque era el que más quería, tuvo la desfachatez de seguir fingiendo inocencia. ¿De qué hablas? Nadie va a declararte nada. Saqué la última serie de documentos. Licenciado Carlos Ramírez, especialista en interdicciones. 4 visitas en las últimas 2 semanas. Consulta sobre el proceso legal para declarar incapaz a una persona mayor de 70 años. Cliente, Alejandro Mendoza. Las fotografías mostraban a Alejandro entrando y saliendo del edificio donde tenía su oficina el abogado Ramírez. Las fechas y horas estaban marcadas en cada una. Y esto, continué, sacando mi teléfono de nuevo, es una grabación de tu conversación telefónica con Ricardo del viernes pasado. Puse el audio. La voz de Alejandro sonaba conspirativa pero clara. Ricardo, el abogado dice que es fácil. Papá ya está mostrando signos de paranoia, de agresividad. Cambió la cerradura sin razón, habla solo. El doctor Gutiérrez puede firmar el dictamen médico. Una vez que lo declaren incapaz, podemos vender la casa, dividir el dinero y meterlo en un asilo decente. Todos ganamos. La voz de Ricardo respondía, ¿estás seguro de que funcionará? Completamente. Carmen ya dijo que está de acuerdo. Después de Día de Muertos empezamos el proceso. Para Navidad ya será oficial. Apagué el audio. El silencio que siguió era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Para Navidad, repetí lentamente. Qué bonito regalo navideño. Declarar loco a papá, robarlo, y meterlo en un asilo para que se muera de tristeza. Ninguno se atrevía a mirarme. Alejandro tenía la cabeza gacha, como un criminal sorprendido en pleno delito. Ricardo se había cubierto el rostro con las manos. Carmen lloraba en silencio. Elena parecía una estatua de sal. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Continué, guardando los documentos en la carpeta. No es que hayan planeado robarme. No es que hayan planeado encerrarme. Lo más triste es que realmente creyeron que podían hacerlo. Me acerqué al televisor y conecté mi teléfono a la pantalla. Porque verán, hijos míos, mientras ustedes planeaban destruirme, yo estaba planeando algo diferente. Algo que ustedes nunca esperaron. En la pantalla apareció el logo de un programa de televisión muy conocido, Casos de la Vida Real. Mis hijos miraron la pantalla sin entender. Mañana miércoles, anuncié con una sonrisa que no había sentido en años, un equipo completo de televisión vendrá a esta casa para grabar mi historia. La historia de Roberto Mendoza, un padre de 75 años cuyos propios hijos planeaban robarle y encerrarlo injustamente. No, gritó Carmen. Papá, no puedes hacer eso. Nos va a arruinar. Los va a arruinar, repetí con falsa sorpresa. ¿Cómo ustedes me iban a arruinar a mí? Elena se puso de pie tambaleándose. Roberto, si haces eso, te juro que... ¿Qué, Elena? ¿Qué me vas a escupir también? ¿Qué me vas a llamar basura como tu esposo? Alejandro finalmente levantó la cabeza y me miró con ojos inyectados de sangre. Papá, lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer, lo interrumpí, fue el día que dejaste de ser mi hijo. El día que me dijiste que soy basura y me escupiste como a un perro. Ese día murió mi hijo Alejandro. Lo que quedó después es solo un extraño que vive en mi casa. Pero si te disculpas, si reconoces que te equivocaste, gritó Carmen, podemos arreglar las cosas. Disculparse, me reí con una risa amarga. ¿Disculparse después de planear robarme y encerrarme? ¿Después de 2 años de faltas de respeto? ¿Después de tratarme como a un estorbo en mi propia casa? Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Mi calle. Mi barrio.
Mi vida entera estaba en esa casa, y ellos habían querido quitármela. Pero no se preocupen, dije sin voltearme. No los voy a dejar sin herencia. Según mi Nuevo Testamento, cada uno de ustedes va a heredar exactamente lo que me dieron en vida. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. Me volteé y los miré uno por uno. Significa que Ricardo va a heredar todas sus deudas de juego, que ahora serán responsabilidad de su herencia. Carmen va a heredar la responsabilidad de devolver el préstamo que pidió sin mi permiso. ¿Y Alejandro? Hice una pausa dramática. Alejandro va a heredar el recuerdo de haber escupido a su padre. Eso es lo único que va a quedar de él en mi testamento. ¿Y la casa?, susurró Elena. Sonreí. La casa va a ser donada completamente a un asilo de ancianos. Para que otros viejitos que han sido abandonados por sus hijos tengan un lugar digno donde vivir. El grito de horror que soltó Elena habría despertado a todo el barrio si las ventanas hubieran estado abiertas. Alejandro se puso de pie como un resorte, con la cara roja de ira. Eso no lo puedes hacer. Esta casa también es nuestra. Nuestra, repetí tranquilamente. ¿Desde cuándo es nuestra? Cuando la construí, trabajaba solo. Cuando la pagué, pagaba solo. Cuando la mantuve durante 50 años, lo hice solo. Vivimos aquí. Crecimos aquí, gritó Carmen. Y ahora van a crecer en otro lado, respondí con frialdad. Porque mañana, después de la grabación de televisión, ustedes 4 tienen exactamente 48 horas para sacar sus cosas de mi casa. No puedes echarnos, Elena había comenzado a hiperventilarse. Tengo hijos. No tengo dónde ir. Tendrías que haber pensado en eso antes de planear robar a quien te dio techo gratis durante 2 años, le dije sin una pizca de compasión. Y antes de engañar a mi hijo con otro hombre. Alejandro se acercó a mí con los puños cerrados, y por un momento pensé que iba a pegarme. Viejo loco, si crees que vamos a permitir que nos humilles en televisión. ¿Me vas a pegar, Alejandro?, pregunté manteniéndome firme. ¿Cómo me escupiste? Hazlo. Dame una razón más para llamar a la policía. Se detuvo a centímetros de mi cara, temblando de rabia, pero no se atrevió a tocarme. Sabía que cualquier agresión física sería el fin definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación. Mañana, continué calmadamente, todo México va a conocer esta historia. Van a conocer a los hijos que planeaban robar y encerrar a su padre. Van a conocer a la nuera infiel que vivía gratuitamente mientras engañaba a su esposo. Van a conocer al hijo que le escupió a quien le dio la vida. Papá, Carmen se acercó con las manos juntas, como cuando era niña y había hecho algo malo, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. La miré con una tristeza profunda. Carmen, hija, la familia no planea robarse entre sí. La familia no planea encerrarse entre sí. La familia se respeta, se cuida, se protege. Ustedes no son mi familia. Son extraños que comparten mi apellido. Entonces, ¿qué quieres que hagamos?, gritó Ricardo, finalmente explotando. Dinos qué quieres y lo haremos. Lo que quiero, dije dirigiéndome hacia las escaleras, es que para pasado mañana ya no estén en mi casa. Lo que quiero es que respeten la decisión que tomaron cuando decidieron que yo era basura inútil. Subí 2 escalones y me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. No intenten irse del país o esconderse. El programa de televisión va a salir al aire sin importar dónde estén. Y créanme, es mejor que estén aquí para dar su versión de los hechos. Porque si no aparecen, van a quedar como cobardes además de ladrones. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Abajo se desató el caos, gritos, llantos, acusaciones mutuas. Alejandro le gritaba a Elena por la infidelidad, Elena le gritaba a Alejandro por no defenderla, Carmen lloraba y se culpaba por todo, Ricardo trataba de hacer cálculos de cómo salir del problema financiero. Pero ya nada de eso me importaba. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz conmigo mismo. Mañana sería un día muy interesante.
El miércoles 18 de octubre amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse del caos que se había desatado en mi casa durante las últimas 48 horas. Me levanté a las 5:30, como siempre, pero esta vez con una energía que no había sentido en años. Era el día que había estado esperando, el día de la verdad. Durante la noche había escuchado voces hasta muy tarde. Discusiones acaloradas, llantos y el sonido inconfundible de maletas siendo arrastradas por el piso. Perfecto. Al menos habían entendido que hablaba en serio. Me duché con agua fría, me afeité cuidadosamente y me puse mi mejor traje, el gris oscuro que había usado para mi boda con María hace más de 40 años. Si iba a contar mi historia en televisión nacional, lo haría vestido como el hombre digno que siempre había sido. Cuando bajé a desayunar, la casa estaba en un silencio sepulcral. En el comedor había señales claras de una larga noche de discusiones, ceniceros llenos aunque en mi casa estaba prohibido fumar, vasos sucios, papeles arrugados, y esa sensación pesada que queda después de una tormenta emocional. Carmen estaba sola en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sobresaltó cuando me vio entrar. «Buenos días, papá», murmuró sin levantar la vista. «Buenos días, Carmen». Me serví mi café negro de todas las mañanas. ¿Dónde están los demás? Alejandro y Elena se fueron al amanecer. Dijeron que no iban a quedarse para la humillación. Su voz se quebró al final. ¿Y Ricardo? Está en el Hotel Real de Puebla. Dice que necesita pensar. Sonreí con amargura. Qué conveniente. Planean robarme en grupo, pero a la hora de enfrentar las consecuencias, cada quien por su lado. Carmen se puso de pie bruscamente, derramando un poco de café en la mesa. Papá, por favor. Todavía estamos a tiempo de detener esto. Podemos cancelar la televisión, podemos hablar, podemos. ¿Podemos qué, Carmen? ¿Fingir que nada pasó? ¿Pretender que no planearon declararme loco? ¿Hacer como si tu hermano no me hubiera escupido? Se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Fue una locura temporal, papá. Estábamos desesperados, confundidos. Alejandro está pasando por problemas económicos, Ricardo tiene sus deudas, yo necesitaba el dinero para la operación de Daniela. ¿Qué operación? Por primera vez en días, algo me preocupó genuinamente. Daniela necesita una cirugía de columna. Es costosa y el seguro no la cubre completamente. Por eso pedí el préstamo. Me quedé callado por un momento. Mi nieta Daniela era una buena chica, estudiosa, respetuosa. No se merecía sufrir por los errores de su madre. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté finalmente. Carmen levantó la cabeza, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué? Porque pensé que dirías que no. Que dirías que era mucho dinero, que buscara alternativas más baratas. Tú siempre has sido muy cuidadoso con el dinero. Cuidadoso, sí. Tacaño con mi familia, nunca. La miré directamente a los ojos. Si me hubieras pedido ayuda para tu hija, para mi nieta, ¿crees que te habría dicho que no? Yo, no lo sé. Ya no sabía cómo hablarte. Desde que mamá murió, te volviste más distante. Suspiré profundamente. Era cierto. Después de la muerte de María, me había encerrado en mí mismo, había construido muros donde antes había puentes. Pero eso no justificaba la traición. Carmen, hija, yo habría vendido esta casa completa para pagar la operación de Daniela. Habría trabajado hasta el último día de mi vida si fuera necesario. Pero me dolió que prefirieras mentir y engañar antes que confiar en tu padre. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Yo también lo siento, Carmen. Porque ahora es demasiado tarde. En ese momento sonó el timbre. Miré el reloj, 9 de la mañana exactas. La televisión había llegado. Papá, Carmen me tomó del brazo cuando me dirigía hacia la puerta. ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar tu decisión? La miré con esa mezcla de amor y decepción que solo un padre puede sentir hacia un hijo que lo ha traicionado. Hay una cosa que podrías hacer, Carmen. Lo que sea.
Podrías haber venido a hablar conmigo antes de planear robarme. Podrías haber confiado en mí antes que en un banco. Podrías haber defendido a tu padre cuando tus hermanos planeaban declararme loco. Hice una pausa. Pero eso ya no se puede hacer. Ya es tarde. Abrí la puerta. 3 camionetas estaban estacionadas frente a mi casa, una con equipo de cámaras, otra con equipo de sonido y la tercera con el personal de producción. Enrique Maldonado, el productor, bajó del primer vehículo, un hombre de unos 50 años, bien vestido, con esa confianza que dan años de experiencia en televisión. Señor Mendoza, me saludó estrechándome la mano firmemente. Es un honor conocerlo. Su historia va a impactar a todo el país. El honor es mío, señor Maldonado. Pasen, por favor. El equipo de televisión entró a mi casa como un ejército organizado. Cámaras, luces, micrófonos, cables por todas partes. En 20 minutos, mi sala se había transformado en un set de televisión profesional. Carmen se había refugiado en su antigua habitación, desde donde se escuchaban sus sollozos. Los técnicos trabajaban en silencio, con esa eficiencia que solo da la experiencia. En una hora, estarían listos para grabar. Señor Mendoza, me dijo la directora, una mujer elegante de unos 40 años, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que grabemos, ya no hay vuelta atrás. Esta historia va a salir al aire en horario estelar. Completamente seguro, señorita. ¿Tiene las pruebas que nos mencionó? Saqué la carpeta con todos los documentos, fotografías y grabaciones que Gustavo Herrera había recopilado. La directora las revisó con expresión cada vez más sorprendida. Esto es, muy fuerte, señor Mendoza. Muy fuerte. La verdad suele serlo. A las 11 de la mañana comenzamos a grabar. Me senté en mi sillón favorito, con las cámaras apuntando hacia mí, y comencé a contar mi historia desde el principio. Les hablé de mi juventud trabajadora, de cómo había conocido a María, de cómo habíamos construido esa casa con nuestras propias manos, de cómo habíamos criado a nuestros 3 hijos con amor y sacrificio. Les hablé de los años duros después de la muerte de María, de cómo me había sentido solo en mi propia casa, de cómo mis hijos gradualmente habían comenzado a tratarme como un estorbo. Les conté sobre las faltas de respeto, sobre los planes de declararme incapaz, sobre la infidelidad de Elena. Y finalmente, les conté sobre aquella tarde de domingo cuando mi propio hijo me había escupido y me había llamado basura. ¿Cómo se sintió en ese momento, señor Mendoza?, me preguntó el entrevistador. Como si me hubieran arrancado el corazón con las manos, respondí, sin poder evitar que la voz se me quebrara un poco. Porque uno puede soportar muchas cosas en la vida. Puede soportar pobreza, enfermedad, soledad. Pero lo que no puede soportar es que sus propios hijos lo traten como basura. Mostraron todas las pruebas, las fotografías de Ricardo en el casino, los documentos del préstamo de Carmen, las imágenes de Elena con su amante, las grabaciones de las conversaciones sobre la interdicción. Todo quedó documentado, todo quedó grabado para la posteridad. La grabación duró 4 horas. Cuando terminamos, me sentía físicamente agotado pero emocionalmente liberado. Era como si hubiera soltado un peso de 50 kilos que había estado cargando durante años. Señor Mendoza, me dijo Enrique Maldonado antes de irse, ¿no tiene miedo de las consecuencias? Sus hijos van a quedar muy mal parados después de esto. Señor Maldonado, le respondí, mis hijos tomaron sus decisiones cuando planearon robarme y humillarme. Yo solo estoy tomando las mías. ¿Y si se arrepienten? ¿Si vienen a pedirle perdón? El perdón se pide antes de traicionar, no después de ser descubierto. Cuando el equipo de televisión se fue, la casa quedó sumida en un silencio extraño. Carmen había salido por la puerta trasera en algún momento durante la grabación, llevándose a Daniela. No se despidió. Me senté en mi sillón, en esa sala que ahora volvía a ser mía, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. La casa estaba vacía, sí, pero ya no tenía esa sensación de hostilidad que había cargado durante meses. Sonó mi teléfono. Era Gustavo Herrera, el investigador. Señor Mendoza, tengo información adicional que podría interesarle. Diga.
Su hijo Alejandro acaba de comprar 2 boletos de avión a Cancún. Él y su esposa salen mañana temprano. ¿Con los niños? No. Los niños se quedaron con Carmen. Sonreí. Alejandro y Elena huían como ratas abandonando un barco que se hunde. Pero los niños inocentes se quedaban con su tía. Al menos eso era bueno. ¿Algo más? Su hijo Ricardo acaba de reunirse con un abogado penalista. Al parecer, está preocupado por las implicaciones legales de los planes de interdicción. ¿Implicaciones legales? Planear declarar incapaz a alguien con fines fraudulentos es un delito federal, señor Mendoza. Si usted quisiera presentar cargos. Lo pensé por un momento. No, señor Herrera. Creo que con la humillación pública ya es suficiente. Como guste. Su cuenta está saldada. Ha sido un placer trabajar para usted. Colgué y miré alrededor de mi casa. Mi casa. Por primera vez en años, era verdaderamente mía de nuevo. Pero la historia aún no había terminado. Faltaba el capítulo final. El programa se transmitió el viernes, 20 de octubre a las 10 de la noche, en horario estelar. Yo lo vi desde mi sala, sentado en mi sillón favorito, con una taza de café caliente y una extraña mezcla de nerviosismo y satisfacción corriendo por mis venas. 2 días antes, el jueves, había recibido más de 50 llamadas telefónicas. Periodistas, productores de otros programas, vecinos curiosos e incluso algunos miembros de organizaciones de derechos de los adultos mayores. La historia se había filtrado antes de la transmisión y ya había comenzado a generar controversia. También había recibido 3 llamadas de mis hijos. Ricardo me había llamado desde su hotel, llorando, suplicándome que detuviera la transmisión. Papá, por favor, esto nos va a arruinar la vida. Piensa en los niños, piensa en mi trabajo. Carmen había venido personalmente esa mañana, con Daniela de la mano. Mi nieta me había mirado con esos ojos grandes y tristes que partían el corazón. Abuelito, ¿es verdad que ya no nos quieres? Esa pregunta casi me rompe. Tuve que luchar contra el impulso de abrazarla y decirle que todo había sido un malentendido, que podíamos arreglarlo todo. Pero entonces recordé las grabaciones, los documentos, el plan para declararme incapaz y me mantuve firme. Daniela, mi amor, le dije arrodillándome para quedar a su altura, yo siempre te voy a querer. Y cuando seas grande, vas a entender por qué el abuelo tuvo que hacer esto. Alejandro no había llamado. Según mis fuentes, él y Elena ya estaban en Cancún, escondidos en un hotel todo incluido, esperando que la tormenta pasara. Cuando comenzó la transmisión, reconozco que sentí un nudo en el estómago. Ver mi propia cara en la televisión nacional, escuchar mi propia voz contando la historia más dolorosa de mi vida, fue surrealista y devastador al mismo tiempo. Pero conforme avanzaba el programa, conforme mostraban las pruebas, las fotografías, las grabaciones, me di cuenta de que había hecho lo correcto. Esta no era solo mi historia, era la historia de miles de adultos mayores en todo el país que sufren maltrato y abandono por parte de sus propias familias. El impacto fue inmediato y masivo. Antes de que terminara el programa, mi teléfono había comenzado a sonar sin parar. Las redes sociales explotaron con comentarios, la mayoría apoyándome, algunos criticándome por lavar los trapos sucios en público. Pero lo que más me impactó fueron los testimonios de otros adultos mayores que comenzaron a compartir sus propias historias similares. Padres maltratados por hijos ingratos, abuelos abandonados en asilos, ancianos despojados de sus bienes por familias codiciosas. El sábado por la mañana, un reportero de un periódico nacional vino a entrevistarme. Señor Mendoza, su historia ha tocado una fibra muy sensible en la sociedad mexicana. ¿Se arrepiente de haberla hecho pública? Para nada, le respondí sin dudar. Si mi dolor puede servir para que otros padres no pasen por lo mismo, entonces valió la pena. ¿Ha sabido algo de sus hijos desde la transmisión? Ricardo me envió un mensaje de texto disculpándose. Carmen vino ayer con su hija, pero no para disculparse, sino para reclamarme por haber arruinado su reputación. Alejandro sigue escondido en Cancún. ¿Y cómo se siente estando solo en esta casa? Miré alrededor de mi sala, donde habíamos hecho la entrevista. ¿Sabe qué,
joven? Me siento en paz. Por primera vez en años, me siento en paz. Prefiero estar solo con mi dignidad intacta que acompañado y humillado. El domingo, 3 días después de la transmisión, recibí una visita inesperada. Era el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde María y yo nos habíamos casado 45 años atrás. Roberto, hijo, me dijo después de que le ofrecí café, vengo a hablar contigo porque estoy preocupado. ¿Preocupado por qué, padre? Por tu alma. Por el resentimiento que puedes estar cargando. Vi el programa, leí las noticias. Entiendo tu dolor, pero el odio hacia los hijos. Padre Miguel, lo interrumpí suavemente, yo no odio a mis hijos. Los amo. Por eso me dolió tanto lo que hicieron. Pero amar no significa permitir que te pisoteen. ¿Y el perdón, Roberto? ¿Qué hay del perdón cristiano? El perdón, padre, requiere arrepentimiento genuino del otro lado. Hasta ahora, solo he recibido lamentaciones por haber sido descubiertos, no por haber planeado traicionarme. El padre Miguel se quedó callado por un momento, contemplando sus palabras. ¿Y si vienen a pedirte perdón genuinamente? ¿Los perdonarías? Padre, si mañana mis hijos vinieran aquí, se arrodillaran ante mí y me pidieran perdón de corazón, reconociendo el daño que me hicieron, yo los perdonaría. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa restablecer las cosas como estaban antes. ¿Qué significa entonces? Significa que no guardaré rencor en mi corazón, pero tampoco seré tan ingenuo como para volver a confiar ciegamente. El Padre se fue después de bendecirnos a mí y a mi casa. Sus palabras me hicieron reflexionar, pero no cambiaron mi determinación. El lunes llegó una carta certificada. Era de Ricardo. La abrí con curiosidad. Papá, no sé ni cómo comenzar esta carta. Después del programa del viernes, perdí mi trabajo. La empresa dice que no puede tener empleados involucrados en escándalos familiares públicos. Mi ex esposa ya no me deja ver a mis hijos los fines de semana porque dice que soy una mala influencia. Los vecinos me señalan en la calle. Mi vida se volvió un infierno. ¿Esto era lo que querías? ¿Destruir completamente a tu familia? Porque lo lograste, papá. Nos destruiste a todos. Espero que estés feliz con tu venganza. No voy a pedirte perdón porque honestamente ya no sé ni qué fue lo que hicimos tan mal. Solo queríamos cuidarte, asegurarnos de que estuvieras bien. Pero tú interpretaste todo de la peor manera. No vuelvas a buscarme. Para mí, ya no tienes hijo mayor. Ricardo. Doblé la carta lentamente y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto con todos los otros recuerdos dolorosos de esta saga familiar. Ricardo seguía sin entender. Seguía creyendo que ellos eran las víctimas. El martes recibí otra visita inesperada, mi hermano Ramón había venido desde Ciudad de México. Roberto, me dijo después de abrazarme, vine en cuanto pude. ¿Cómo estás? Estoy bien, hermano. Mejor de lo que he estado en años. ¿De verdad? Porque en las noticias dicen que has quedado completamente solo, que tus hijos te han dado la espalda. Me reí con amargura. Ramón, mis hijos me dieron la espalda mucho antes del programa de televisión. Yo solo hice público lo que ya era una realidad privada. Pero Roberto, ¿no crees que fuiste demasiado duro? ¿No crees que pudiste manejar las cosas diferente? ¿Diferente cómo, hermano? ¿Permitiendo que me declararan loco? ¿Dejando que me robaran mi casa? ¿Aceptando que me escupieran y me llamaran basura? Ramón se quedó callado. No tenía respuesta para eso. Mira, Ramón, continué, yo intenté durante meses que las cosas fueran diferentes. Tragué insultos, soporté desprecios, aguanté humillaciones, esperando que mis hijos recordaran quién soy y lo que hice por ellos. Pero ellos interpretaron mi paciencia como debilidad, mi amor como estupidez. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a vivir solo el resto de tu vida? Si es necesario, sí. Pero ya no voy a vivir humillado. Ramón se quedó 3 días conmigo. Fue bueno tener compañía, alguien que me entendiera sin juzgarme.
El jueves, antes de irse, me hizo una propuesta. Roberto, ¿por qué no te vienes a vivir a Ciudad de México conmigo? Tengo una casa grande, vivo solo desde que murió Patricia. Podríamos hacer compañía mutuamente. La propuesta me tentó. Ramón era buen hombre, mi único hermano vivo, y su esposa Patricia había sido como una hermana para mí. Pero después de pensarlo, decidí quedarme. Gracias, hermano, pero esta es mi casa. La construí con mis manos, aquí están todos mis recuerdos con María, aquí está mi vida entera. No voy a dejar que me corran de mi propio hogar. Pero Roberto, estará solo. Ramón, he aprendido que estar solo no es lo mismo que estar abandonado. Yo escogí estar solo. Es diferente. Después de que se fue Ramón, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio pesado y hostil de antes. Era un silencio pacífico, elegido, digno. Han pasado 2 meses desde aquella noche del programa. La historia causó tanto impacto que se han aprobado nuevas leyes para proteger a los adultos mayores del maltrato familiar. Se creó un programa gubernamental para investigar casos de abandono y abuso. Varios asilos han mejorado sus condiciones después de la atención mediática que generó mi caso. He recibido cientos de cartas de todo el país. Adultos mayores que me cuentan sus propias historias, que me agradecen por darles voz, por mostrarles que no están solos. Esas cartas han sido mi mayor recompensa. Carmen vino hace un mes. No a disculparse, sino a pedirme dinero para la operación de Daniela. Le di todo lo que necesitaba, por supuesto. Mi nieta no tiene culpa de los errores de su madre. Pero Carmen se fue sin darme las gracias, como si el dinero fuera una obligación mía, no un gesto de amor hacia mi nieta. Ricardo sigue sin hablarme. Según me contó un vecino, consiguió trabajo en otra ciudad y se mudó. Alejandro regresó de Cancún, pero también se mudó a otra ciudad. Elena se fue con él, por supuesto. Los nietos, esos pobres niños han sido las verdaderas víctimas de todo esto. Mateo y Sofía, los hijos de Alejandro, se quedaron con Carmen después de que sus padres decidieran huir. A veces los veo jugando en la calle cuando salgo a comprar el pan, pero Carmen les ha prohibido hablarme. Daniela, gracias al dinero que le di, pudo operarse con éxito. Está caminando sin dolor por primera vez en años. Eso me da una satisfacción inmensa, aunque ella tampoco puede hablarme por órdenes de su madre. ¿Me arrepiento de lo que hice? No. Ni un segundo. ¿Me duele haber perdido a mis hijos? Todos los días de mi vida. Pero había llegado el momento de elegir entre mi dignidad y mi familia. Y elegí mi dignidad, porque sin dignidad uno no es nada. Ni siquiera familia. Esta mañana, mientras tomaba mi café junto a la ventana, vi a un señor mayor caminando por la calle. Se veía triste, encorvado, derrotado. Se detuvo frente a mi casa y me vio a través de la ventana. Me saludó con la mano. Salí a hablar con él. Se llamaba Esteban, tenía 78 años, y me dijo que había visto el programa. Don Roberto, me dijo con lágrimas en los ojos, gracias por hacer lo que hice. Mi familia también me trata mal, pero yo no tengo el valor de enfrentarlos. Don Esteban, le respondí, nunca es tarde para recuperar el respeto propio. Nunca. Le ofrecí café, hablamos durante horas. Cuando se fue, me dejó su número telefónico. Si algún día necesita compañía, don Roberto, aquí tiene un amigo. Y así, poco a poco, he ido construyendo una nueva familia. Una familia elegida, no impuesta por la sangre. Una familia basada en el respeto mutuo, no en las obligaciones forzadas. Mi casa ya no está vacía. Está llena de dignidad, de paz, de respeto propio. Está llena de la tranquilidad que da saber que hice lo correcto, aunque haya sido lo más difícil. Si algún día mis hijos regresan, si algún día entienden realmente el daño que me hicieron y vienen a pedirme perdón de corazón, los recibiré con los brazos abiertos. Porque nunca dejaré de ser su padre, nunca dejaré de amarlos. Pero mientras tanto, vivo en paz conmigo mismo. Y esa paz no tiene precio. Porque hay cosas en la vida que valen más que la comodidad, la dignidad, el respeto propio, la tranquilidad de conciencia.
Y yo tengo las tres. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 75 años, y esta es mi historia. La historia de un hombre que se negó a ser tratado como basura, incluso por sus propios hijos. Y si mi historia puede ayudar a un solo adulto mayor a defenderse, a un solo padre a exigir respeto, a una sola familia a valorar lo que tiene antes de perderlo, entonces todo valió la pena. Porque la familia no es solo sangre. La familia es respeto, es amor, es cuidado mutuo. Y cuando eso se pierde, a veces lo único que queda es la dignidad. Y la dignidad, esa nadie te la puede quitar. Solo tú puedes regalarla. Yo decidí conservar la mía. Fin.